Muy buenas, hoy es martes 2 de diciembre y como cada martes hacemos el análisis de la semana, donde vamos a revisar datos y métricas importantes, como la liquidez, la volatilidad, el estado interno de Ethereum y también datos importantes como monedas estables y protocolos de perpetuos descentralizados. Analizaremos también datos de Hyperliquid. Y también recordarte que si no estás suscrito a mi canal, te suscribas y activas la campanita para que YouTube te avise cada vez que saco un vídeo nuevo. Y si quieres dar un paso más allá, únete a mi comunidad de guerreros, a mi Telegram. Tienes el enlace en la caja de descripciones. Ahora sí, comenzamos con ese análisis de la semana. Bien, pues ¿qué tenemos que analizar? Lo primero para entender qué pasa en el mercado de las criptomonedas. Lo primero es analizar la liquidez. ¿En qué punto estamos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde podemos ir? Bueno, venimos de una fuerte corrección, como veis en la gráfica, de pérdida de liquidez continua. Estamos en 2,8 trillones de dólares y hasta hace poco hemos estado cerca de los 4,3. Del mercado cripto se ha ido muchísimo dinero. Desde el pasado 10 de octubre prácticamente el mercado cripto no ha hecho más que perder capitalización. Por lo tanto, si no hay liquidez, si no entra dinero nuevo, no va a haber o no vamos a tener impulsos que reconozcan o que nos confirmen que van a ser o que están siendo impulsos que quieren recuperar la senda alcista. Si no hay combustible, el mercado no sube. Esta liquidez es en gran medida un altísimo porcentaje de compras institucionales de empresas y de compras de ETFs, tanto de Bitcoin como de Ethereum. Seguimos avanzando. Seguimos tomando el pulso un poco más a la data macro, a la macroeconomía, donde vemos que ya estamos en un 83% en cuanto a posibilidades de que la Fed baje 0,25 puntos o 0,50 puntos, no se sabe, que baje tipos de interés el 10 de diciembre. ¿Qué puede pasar el 10 de diciembre? Dos cosas, que baje 0,5 puntos porque el dato manufacturero salga muy mal en los Estados Unidos, junto con datos de desempleo y todas las tensiones de liquidez que estamos viendo, que la Reserva Federal baje 0,5 puntos. O puede pasar que baje 0,25 el 10 de diciembre y 0,25 también en enero. Va a determinar mucho esto el discurso que diga después Powell. Os recuerdo que no es tan importante la bajada de tipos, sino el discurso posterior que hace Powell. Si es un discurso bueno, es un discurso malo. Siempre intenta hacer discursos que desestabilizan de alguna manera o no crean una certidumbre, no relajan las tensiones, sino que siempre es muy ambiguo en sus discursos. Y eso va a ser muy importante escucharlo el 10 de octubre cuando den el dato de en cuántos puntos bajan los tipos de interés. Si seguimos avanzando con la macro, aquí vemos el SP500, como siempre, en tendencia alcista. Hemos tenido una interesante corrección, pero sigue en tendencia alcista. Si le metemos el DIX, que como siempre es ¿qué están haciendo las manos fuertes? Y actualmente, como veis, las manos fuertes siguen vendiendo bloques de grandes acciones del SP500, ¿vale? No están comprando, no están teniendo una posición neutral. Están, como veis, con esta divergencia que hay entre el precio del SP500 y el punto donde se encuentra ahora el DIX. Esta divergencia y esta caída significa que las grandes manos están vendiendo grandes lotes de acciones. Si quitamos el DIX y la acompañamos del HEX, vemos que la sensibilidad del mercado subió mucho, ha subido mucho y ahora se está relajando un poquito esa sensibilidad. Aquí también influye cómo está el VIX, si el VIX está por encima del 22-23% o está por debajo, ¿vale? El VIX por debajo relaja la sensibilidad del mercado y un VIX por encima del 22-23% dispara esa sensibilidad porque cualquier chispa enciende el pajar. Por lo tanto, tenemos a los grandes que siguen vendiendo, el SP500 no está teniendo un comportamiento tampoco muy racional, porque si se venden grandes lotes, no está muy lejos de máximos históricos, debería tener más corrección, y el GEX ha rebajado un poquito esta sensibilidad. Si ya nos metemos en el apartado cripto, también tenemos un índice de sensibilidad, un índice que nos avisa de la volatilidad que está viviendo el mercado, un índice que nos avisa de que es cuando estamos en momentos muy bajos de relajación del 40% aproximadamente, de 40 puntos, posiblemente vivamos momentos donde esta volatilidad puede subir y veamos caídas en los precios, salida del dinero, de la liquidez del mercado cripto, que es lo que ha sucedido. Fijaros que en marzo y en abril fue cuando tuvimos los picos del 60, 67, 68% de volatilidad en el sector cripto. Actualmente hemos llegado a esas cuotas. El pasado día 21, 22 estuvimos cerca de esas cuotas de máxima volatilidad. Desde esa fecha se ha estado relajando bastante este índice de volatilidad cripto, pero hoy precisamente está repuntando fuerte, llegando casi al 60 puntos. Por lo tanto, turbulencia. Seguimos
con turbulencias dentro del mercado cripto. Mientras que esta volatilidad no se vaya relajando, no veremos que entra liquidez al mercado y recuperación al menos de Bitcoin y de Ethereum, que son los dos grandes activos que dominan todo el mercado. Ahora vamos al índice que recoge 22 métricas, 22 datos aproximadamente, no, 30 datos, 30 métricas, que nos indica si estamos en un momento donde hay que mantener, hay que holdear, o estamos en un momento donde hay que vender prácticamente todos nuestros activos. Es decir, el fin de ciclo, el pico de ciclo. Como puedes observar, seguimos casi en el verde, en el 100% de que hay que mantener los activos. Evidentemente cada uno ha de hacer su gestión. Esto no es recomendación de inversión para nada, pero sí que este indicador que nos regala CoinGlass nos dice que de momento no hemos llegado al pico del mercado, o por lo menos no estamos ni cerca de llegar, porque fijaros que la flechita no está ni en la mitad, ni en un verde un poquito más oscuro, más clarito, sino que está prácticamente al 100%, lo cual nos indica eso, que no hemos llegado al pico del mercado. Seguimos avanzando y entramos un poco en Ethereum, vemos su precio, $2.645 en el momento de la grabación, y bueno, la dominancia de Bitcoin está en el 11,1% actualmente. El Ethereum contra el Bitcoin sigue en un ratio muy bajo, 0,03226. Y actualmente hay, 31 millones, casi 32 millones de Ethereum en staking. Fijaros cómo los Ethereum que entran en staking están creciendo continuamente, es una curva ascendente, casi 32 millones de staking en Ethereum, y el TVL que hay dentro de Ethereum es de 64.700 millones de dólares, dentro, bloqueado en diferentes activos dentro de Ethereum, en diferentes protocolos o aplicaciones de finanzas descentralizadas. Muy interesante. También en los últimos 7 días se han quemado 2.800 Ethereums pagando fees en diferentes transacciones que se han hecho dentro de la blockchain de Ethereum, con lo cual esto ejerce esa presión deflacionaria al activo, a Ethereum. Y poco más, datos muy interesantes que hay que ir siguiendo de cerca continuamente en Ethereum para valorar cómo está de salud tanto el precio como la red, como los datos financieros o los aspectos más financieros que tiene esta blockchain. Y una última foto de Ethereum son las Ethereum que están en reservas tanto de empresas como de fondos de inversión. Y seguimos con 6,33 millones de Ethereum, 6,33 millones de Ethereum que están dentro de fondos de inversión, empresas comprados de diferente manera. Por lo tanto, es muy interesante también mantener el pulso no solo del staking que hemos visto antes, sino también de los Ethereums que están en esas reservas estratégicas de empresas para determinar si el precio se mueve por manipulación, por bots, por capitulación o se está moviendo realmente porque las empresas están vendiendo esos Ethereums y llega ese pico o ese momento de capitulación. Narrativas, muy interesante. En los últimos 7 días frente a dólar, las narrativas que mejor se han comportado son la de las predicciones, los agentes de IA, el lending y DeFi. Muy interesante, pero fijaros que en la atención social, lo que más se está escribiendo en redes sociales actualmente, se está silleando, se está escribiendo con almohadillas, de alguna manera se está traqueando, son neobancos dentro del sector cripto. Neobancos, qué interesante y cómo ha cambiado esta métrica, porque fijaros que veíamos siguiéndola, donde la dominancia o con un 30% prácticamente de la atención de redes sociales de la gente era las L1, y fijaros que las L1 han pasado en los últimos 7 días, en los últimos 30 días, perdón, prácticamente aquí, a un 2,7%. Tenemos neobancos, tenemos memecoins, tenemos tokenless, tenemos derivados y AICOs. Por lo tanto, son las narrativas que más están captando la atención en redes sociales. Nada, vamos a ver 2 datos muy sencillos para seguir tomando el pulso al mercado cripto. Es las fees que están generando en las últimas 24 horas las blockchains, como venimos haciendo últimamente. Ajax es la que más fees está generando, 0,4 millones de dólares ha generado en las últimas 24 horas, seguido de Hyperliquid, seguido de Tron, de Solana y de BNB Chain, porque dentro está Aster. Como Aster todavía no tiene blockchain propia, se mete dentro de la categoría de Binance, de la Binance Smart Chain. Muy interesante. Y también la cantidad de monedas estables que han pasado de unas redes a otra en las últimas 24 horas. Y vemos que Aptos sigue liderando esta categoría, la cual en las últimas 24 horas ha recibido más de 450 millones de dólares en monedas estables. Le sigue Plasma, le sigue Solana y le sigue, en última instancia, Polygon. Polygon también está teniendo, pues bueno, hay su momento con las monedas estables, aunque muy pequeñita cuota, pero es su momento. Pero fijaros que Aptos sigue liderando este flujo de llegada de dinero de monedas estables. Es increíble, parece que se está cocinando algo muy gordo dentro de Aptos. Lo desconozco, pero iremos viendo
en los próximos días de qué se trata, qué es lo que está pasando con Aptos, para que semana tras semana sea la red que más monedas estables está intercambiando y recibiendo en estos momentos. Y por terminar, si nos venimos a DeFi para vigilar un poco qué está haciendo el mayor DEX de perpetuos actualmente, Hyperliquid, vemos que el TVL de Hyperliquid lleva mucho tiempo, si nos ponemos aquí, veis que en la banderita roja vemos que ya lleva mucho tiempo acumulando mucho TVL y actualmente desde octubre, el crash de octubre, Hyperliquid ha ido perdiendo ese TVL, no ha recuperado TVL dentro. También vemos que los fees, las revenues se mantienen, estas rayitas azules más o menos se mantienen estables. Ha habido picos muy altos de fees, de revenues, perdón, de beneficios del proyecto, picos más abajo, picos más arriba, pero se mantiene una media interesante diaria de 2 millones de dólares aproximadamente de revenues para el proyecto. Y en cuanto a monedas estables, pues mantiene más o menos una estabilidad en cuanto a las monedas estables que están dentro de Hyperliquid. Muy interesantes estos datos, también interesante ver cómo avanza el volumen de perpetuos que se mueven dentro en operaciones, en abierto, en largos o en cortos. Todo el dinero que se está moviendo tanto en largos como en cortos. Vemos que ha estado desde el 2025 aumentando, hemos llegado a tener en un solo mes 396.000 millones de dólares en volumen, pero vemos que estos últimos 3 meses, septiembre, octubre y noviembre, ha bajado un poquito esa dinámica que venía teniendo Hyperliquid de tener cada vez más volumen dentro de los perpetuos. Nada mal los datos que tenemos entre la mesa, pero sí que se ha notado un pequeño enfriamiento. Y por último, para terminar con Hyperliquid, para mí algo muy importante, que son las monedas estables. Tenemos 303.000 millones de dólares aproximadamente dentro del ecosistema cripto. En cuanto a monedas estables, ya veis que hemos tenido meses donde ha entrado más, ha entrado menos dinero, pero hemos vivido un verano donde entró muchísimo dinero en monedas estables. Fijaros, 17.000 millones de dólares entró en agosto y en noviembre es verdad que ha salido dinero de monedas estables del mercado cripto. Y os digo y os repito que las monedas estables juegan muchos papeles fundamentales en el ecosistema cripto. Papeles como estabilizar, dotar de liquidez, de velocidad, de eficiencia en las transacciones, pero también es muy importante saber que estas monedas estables están de alguna manera esperando el momento para ser intercambiadas por riesgo. Y que muchos inversores, muchos gestores, muchas personas, muchas entidades cambien monedas estables por activos digitales, Bitcoin, Ethereum, Cardano, Ripple, Solana, lo que sea. ¿Vale? En el momento que veamos cómo ese cambio de una posición de protección a una posición de exposición es donde posiblemente veamos cómo se recupera todo el sector cripto. Veremos si este mes de diciembre sucede algún cambio o ya es a partir de enero del año 2026. Pues visto el análisis, visto todos los datos, tomada la foto, muy interesante todo lo que se está cocinando dentro de cripto. Veremos qué sucede la semana que viene. Nos vemos en 7 días.